Hola, nos encontramos aquí en otro nuevo video. De hecho es el primero de mi canal, entonces pues espero que de algo les pueda servir. En esta ocasión pues les quiero hablar sobre la diferencia de las drogas y las sustancias, porque pues es algo que se tiene una noción muy mala de lo que puede llegar a ser. Porque es algo que muchas veces no nos preguntamos, porque clasificamos todas las cosas como drogas, porque así nos han dicho que son. Pero pues, les quiero hacer una pregunta que creo que tengan presente durante todo el video. ¿Alguna vez ustedes han puesto a pensar cuál es la diferencia entre una droga y una sustancia? Bueno, pues esto es algo que yo nunca pensé preguntarme, pero pues quiero empezar con otra pregunta también que hice. ¿Por qué metemos en el mismo saco sustancias como lo son la piedra, el cristal o ese tipo de cosas con sustancias de autoconocimiento como lo podrían ser pues la psilocibina o la salvia divinorum, por ejemplo? Bueno, para empezar, desde que somos niños nos han enseñado que pues una droga es cualquier cosa que altere tu percepción, ¿no? Que no te sientas en tus cinco sentidos. Pero en sí la palabra droga ya viene cargada de miedo, porque dicen técnicamente que la droga es cualquier cosa. O sea, podemos meter ahí también a lo que es la marihuana, el café, el azúcar, el cigarro, pero eso también son drogas, solo que están normalizadas. De alguna forma, si nosotros vemos a alguien tomando en una fiesta, pues nos parece algo normal, o si vemos a alguien prendiéndose un cigarro, pues también nos parece algo normal. Pero cuando vemos a alguien fumando, por ejemplo, hierba, pues normalmente decimos, pues che marihuano, ¿no? O si vemos a alguien con otro tipo de cosas, pues parece que nos asusta o nos aterra el hecho de que estén haciendo algo que se podría considerar que es malo. Bueno, pues aproximadamente durante 2 años de mi vida o 3 yo conviví pues, diariamente con adictos. O sea, todo mi círculo social cercano eran solo adictos y estos consumían drogas como lo es el cristal o la piedra. O la mota, que pues también dentro de lo que cabe pues es una sustancia que te altera, ¿no? Pues todo esto me llevó a ver de cerca los efectos a corto y largo plazo. Porque veía mis vales, pero pues los veía así como al principio pues se veían con mucha energía o se veían pues tranquilos o diferentes de alguna forma, pero pues conforme iban pasando los días pues los iba viendo más flacos o cada vez más disociados. Entonces de alguna forma pues te das cuenta que eso ya había desencadenado una adicción. Pero ¿qué pasa con este tipo de sustancias? Pues están diseñadas pues directamente por nosotros como hombres. O sea, son sustancias que el hombre ha hecho por sí mismas. Pero ¿qué pasa con las drogas que muchos defienden porque dicen, son naturales, no ocurre nada, como lo puede ser la mota? Igualmente, pues existen sustancias que muchas culturas han utilizado durante mucho tiempo, como pueden ser los mixtecas con la salvia o algunas tribus de Perú con el ayahuasca. Este tipo de sustancias pues las suelen utilizar no con el fin de drogarse, sino con el fin de autoconocerse. Durante todo esto, pues ellos obviamente no van a consumir este tipo de sustancias diciendo, me quiero disociar, me quiero drogar. No, lo hacen con un fin terapéutico. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, este tipo de sustancias las han clasificado de la misma forma que las otras, porque pues a final de cuentas alteran tu percepción. Pero por ejemplo, hablando ya más de lleno de una que puede ser los hongos dentro de la psilocibina, este tipo de sustancias se ha demostrado que tienen algún fin terapéutico o algún fin que puede ayudar dentro de trastornos como la depresión, la ansiedad. Y les hablo desde una experiencia personal. Es una sustancia que te puede ayudar mucho a soltarte contigo mismo. O sea, te puede ayudar. No necesariamente la necesitas utilizar, ¿no? Pero te puede ayudar mucho a conectar contigo mismo y a soltar cosas. No, o sea, tú realmente podrías hacerlo sin este tipo de sustancias, pero puede ser un gran complemento. Como les comentaba antes, pues muchas tribus lo han hecho durante mucho tiempo. También me ha tocado ver experiencias y dentro de lo que cabe también videos de personas, o sea, que están dentro de rituales, personas de verdad llorando, diciendo todo lo que sienten, personas que también se veían mal, pero personas que realmente querían soltar algo, porque este tipo de sustancias te ayudan a ver la realidad que tú no quieres ver, te ayudan a que ese miedo o que esa tristeza, que ese trauma se materialice de alguna forma dentro de ti. Entonces pues todo esto que tú llevas ocultando, que no quieres demostrar, pues muchas veces, como les comento, por miedo, porque tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos digan, no, pues ¿cómo puedes hablar de algo así? Prácticamente este tipo de sustancias te lo ponen de frente. Te ponen de frente tus peores traumas, te ponen de frente tus peores miedos. Pero obviamente no lo hacen para asustarte. Te lo hacen para que pues puedas tenerlos de cara y de esa forma poder enfrentarlos directamente. Obviamente que si tú no quieres y solo tomas este tipo de sustancias con el fin de drogarte, pues va a ser un viaje común.
Pero si tú tomas este tipo de sustancias con el fin de autoconocerte o con el fin de sanar una herida que tienes adentro, pueden ser muy útiles. Porque teniendo todo esto enfrente de ti, o sea, teniendo todo esto, puede ser que te dé miedo, claramente, pero el hecho de saber que estás ya tan lejos, el hecho de saber que tienes todo frente a ti, pues puede ser un paso muy grande para aprender a soltar, puede ser un paso muy grande para aprender a perdonar. En mi caso, yo no tuve la necesidad de, bueno, actualmente consumir este tipo de sustancias para hacerlo, pero hablando desde la experiencia de algunos de mis amigos que he logrado acompañar, que he tenido esa oportunidad, vi las dos caras de la moneda. Una persona que consumía este tipo de sustancias y que realmente se vio que le ayudó porque empezó a llorar, empezó a soltar todo lo que tenía dentro de sí, y de alguna forma cuando terminó toda esta experiencia, pues él se sentía mejor consigo mismo, se sentía en paz. ¿Pero por qué? Porque cuando estaba viendo eso, de alguna forma decidió aceptarlo y volvió ese miedo parte de sí, aceptar que pues a final de cuentas todos somos humanos y todos hemos sufrido, pero que es mejor aprender a vivir con eso y sentirte bien. Por otra parte, me tocó ver pues otra experiencia con otro amigo, pero pues él tristemente negaba, porque cuando estaba durante los efectos, él tenía miedo de soltar, él tenía miedo de decir lo que sentía, él tenía miedo de expresar todo su dolor. Entonces esto llevó a que él se negara a sí mismo, a que él no quisiera afrontar la realidad que tenía. Después de todo eso, pues fueron, me parece, 6 o 7 horas de experiencia. Y pues poco a poco el amigo de la mala experiencia pues se fue soltando un poco más y pudo de alguna forma conocerse y de alguna forma pues sentirse mejor al final, ¿no? Pero pues todo esto te lleva a la pregunta real, a la pregunta que les hice al principio. ¿Por qué hemos clasificado todo de la misma forma? ¿Por qué creemos que drogas que realmente son potencialmente adictivas, como ya les comentaba, como la piedra o cristal, que realmente dejan efectos malos? ¿Por qué las hemos clasificado de la misma forma que a las sustancias que pueden ayudarte? De alguna forma, esta sociedad pues tiene muy normalizadas muchas cosas. Entonces, creo que es tiempo de que seamos más conscientes, que podemos llegar a tener un nuevo punto de vista, una nueva perspectiva de este tipo de cosas. Como les comentaba, pues podemos usar este tipo de cosas para poder sanarnos a nosotros mismos y no simplemente como un viaje, una experiencia más, como muchos lo relatan. El hecho de que este tipo de sustancias te ayudan a reflexionar, a filosofar, a meterte de lleno en quién eres, en tus gustos, por qué has sufrido tanto, o sea, te lleva a una experiencia inmersiva muy fuerte. Y todo esto a final de cuentas es terapia. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes, por ejemplo, ir con un psicólogo cuando ni siquiera, por ejemplo, muchas personas que van ni siquiera pueden expresarle en su totalidad? Y entre esas me incluyo. Yo hace 2 años, cuando todavía era adicto, me llevaron muchas veces al psicólogo, al psiquiatra, y pues no podía realmente expresar lo que sentía, no podía realmente abrirme, porque pues a pesar de que son personas especializadas y tú eres consciente de eso, pues te sientes culpable, ¿no? Te sientes culpable de lo que viviste. Y con este tipo de cosas, pues yo lo he visto en carne propia, o sea, yo lo he visto también. Es el hecho de que no te sientes juzgado ni te sientes nada ajeno, o sea, simplemente aceptas tu naturaleza humana, aceptas tu naturaleza y aprendes a soltar. Y ahorita pues estaba recordando también una frase que dice: todo lo que libera incomoda. Y esto viene porque recordé también algo que decía, que en los años 60 pues miles de jóvenes empezaron a consumir el LSD, era cuando más era como que su pegue, cuando era lo que más estaba de moda. Pero no lo hacían, o muchos no lo hicieron con el fin de drogarse, sino lo hacían con el fin de cuestionar la guerra, el consumismo. Y el gobierno claramente lo prohibió, y no lo prohibió porque fuera algo malo o por salud pública, simplemente lo prohibió por el miedo a perder el control. Entonces pues desde ahí se creó una propaganda mala que decía que esto te podía volver loco, que esto te podía matar, o sea, de ahí se creó una mala propaganda de esta sustancia, siendo que desde antes ya se había investigado que también podría ser una buena alternativa para dejar el alcohol. Pero también tengo que dejar en claro algo, yo no te estoy diciendo ve y consume, solo te estoy diciendo que si lo quieres hacer te tienes que informar, cuestionar y pues claramente tener la idea clara, ¿no? Porque los hongos, el LSD, la ayahuasca, la salvia, pues siguen siendo herramientas que uno puede usar. A final de cuentas no son para escapar del mundo, sino para verlo desde otra perspectiva, para saber cómo es en realidad lo que nosotros llamamos realidad. Y también otra frase que ahorita recuerdo, dice algo así más o menos, a ver si no la recuerdo mal. Dice: si un cuchillo puede usarse para matar o para cocinar, ¿por qué las sustancias no pueden tener esas dos caras también? La diferencia no está en la molécula, sino en la intención y en el respeto. Pues esta frase también, profundizando un poco más, tiene bastante razón. Nosotros somos los que les damos la intención a las cosas.
prácticamente, pues si una persona solo va y consume con la intención de drogarse, pues lo está haciendo. Pero una persona que consume con el fin de llegar a conocerse a sí misma o con un fin terapéutico, puede ser un gran paso o un gran avance dentro de sí. Y pues hoy más que nunca es cuando más necesitamos conciencia de las cosas. O sea, esto puede servir también para dejar adicciones y para también las personas que no consumen, pues no con la intención de que empiecen a consumir, sino con el fin de ayudarse a sí mismas. Pero pues también no tenemos que disfrazar la ignorancia como moral. Las sustancias para el autoconocimiento no deberían catalogarse como drogas, deberían llamarse por lo que son. A final de cuentas sigue siendo medicina interna, porque es algo que te termina ayudando. Y si algún día decides probar algo así, pues hazlo con conciencia y con humildad, porque no se trata de ver colores bonitos o de sentirte diferente o de sentirse tonto. Se trata de tú verte sin filtros y como eres realmente. Eso no es para cualquiera, claramente, pero para una persona que esté realmente lista puede cambiarlo todo, como como pasó conmigo y con las personas que ya les comenté anteriormente. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y que hayan escuchado. Igualmente, pues esperemos que este canal pueda seguir creciendo y tengan buen día.